Si eres un médico internacional y estás pensando en venir al Reino Unido a hacer tu posgrado, este video es importante. El gobierno del Reino Unido ha introducido una ley para que sea discutida en el Parlamento británico para definir cómo se van a distribuir las plazas para los posgrados, es decir, para las residencias médicas. Hoy te explico sin rodeos qué significa esto para ti como médico internacional y cómo te puedes preparar si Reino Unido sigue siendo ese destino que tú quieres. Stay tuned, guys. Si eres nuevo en el canal, mi nombre es Gianluca Solano, soy un médico hondureño que emigró a Reino Unido en 2019 para hacer su residencia en medicina interna y de manera paralela una maestría en educación médica para luego empezar mi residencia en cardiología. Actualmente me estoy tomando un tiempo lejos de los hospitales para hacer un doctorado en la Universidad de Oxford y durante los últimos 5 años he estado documentando el proceso de cómo navegar el sistema de posgrados en Reino Unido para médicos. De igual forma he tenido la oportunidad de ver a muchas personas en su aventura para poder irse en Reino Unido. Pero hablemos un poco de esta nueva ley que se está intentando implementar en Reino Unido y cómo esta te va a afectar a ti. Para darles un poco de contexto, antes del 2020, o sea, antes de la pandemia y antes de que Reino Unido saliera de la Unión Europea, existía una limitante cuando tú querías aplicar a posgrados en Reino Unido. Es decir, tú podías entrar a programas que no necesariamente eran training o como le llamamos non-training jobs, donde tú podías ejercer a un nivel de residente en una especialidad de tu gusto, igual como sucede en muchos otros países de Europa. Esta vía normalmente estaba abierta para todos los internacionales y la vía para entrar a las residencias o a las especialidades ya en un programa formal o un training job estaba limitado por algo que se llamaba Labor Market Test. Es decir, esta ley lo que hacía era que tenía que primero darse prioridad a los nacionales, seguido de los de la Unión Europea, y por último las plazas que sobraran serían para los internacionales, o sea, el resto del mundo. Sin embargo, después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, muchas cosas cambiaron y los médicos entraron a lo que se llamaba escasez ocupacional. Por ende ya no se tenía que hacer this labor market test o esta revisión. Al no existir esto significaba que como internacional competías con los locales en igualdad de condiciones, lo cual debo admitir que fue una ventaja para muchas personas que lograron entrar al sistema de esta manera. Sin embargo, uno de los problemas que se vino acumulando durante los años es que esta facilidad generó bastante afluencia de médicos de todo el mundo, no solo de Latinoamérica, sino que también de Asia y de África y de otras partes de Europa. Como resultado, el mercado se inundó de aplicantes al momento de aplicar a las especialidades, lo cual no sería problema. Sin embargo, muchos de los estudiantes que se gradúan de medicina en Reino Unido y hacen 2 años de foundation, que es el equivalente a un internado que dura 2 años, normalmente no tenían un portafolio o un CV suficientemente competitivo para competir con colegas que a veces venían con 3 o 4 años de experiencia y un CV bastante cargado. Por ende, estaban empezando a quedar rezagados, al punto de que muchos nacionales estaban empezando a migrar a otros países como Australia, lo cual si te pones a pensar es un poco irónico porque muchas de las razones por qué un médico internacional deja su país es por la falta de trabajo, oportunidades, y lo mismo estaba pasando en Reino Unido para los locales, es decir, para los que estaban formados en el país, por lo cual era lógico que eventualmente esta situación no iba a ser sostenible y debido a presiones de diferentes instituciones, principalmente el sindicato de médicos, se empezaron a explorar muchas vías para poder hacer esto realidad. Y una de las vías que han logrado materializar es la Medical Training Bill. La Medical Training Bill lo que hace es que genera un ambiente de prioridad para los nacionales, es decir, establece cómo deben repartirse las plazas en base a tu estatus migratorio luego de que han sido priorizados los nacionales. Ahora, ¿qué significa esto para vos o cómo esto se va a aplicar? De ser aprobada esta ley antes del periodo de ofertas que comienza por lo general en abril, esto quiere decir que los primeros en la fila serían los médicos graduados de escuelas de medicina de Reino Unido, aquellos graduados de escuelas de medicina de Irlanda, aquellos graduados de países donde hay acuerdos entre el Reino Unido, que solo son como 4, entre ellas está Suiza e Islandia, y aquellos que han hecho algún programa de entrenamiento en el Reino Unido. Y es importante que, por ejemplo, si sos un médico internacional y estás haciendo el F2 Standalone o el Foundation Program o cualquier
del Core Training Program, quiere decir que esto aplicaría a ti. Vas a poder seguir en tu proceso de formación sin ninguna limitante independientemente de la visa que tengas. Y una vez que estas plazas sean distribuidas, las plazas sobrantes van a ser distribuidas al resto del mundo, es decir, a todos los internacionales. Y si me preguntas a mí, esto es como volver a pre-2020, cuando existía esa limitante que normalmente nosotros aplicábamos en la ronda 2. Pero existe un detalle que todavía no nos queda muy claro. Mencionan de aquellas personas que ya están en el sistema, que tienen Significant NHS Experience, pero esto no ha sido definido en cuanto a tiempo y cómo exactamente va a funcionar. Pero lo que plantean es que para el 2026 las personas que tengan NHS Experience van a entrar, es decir, ser los graduados en Reino Unido, los graduados en Irlanda, los graduados en estos países que te mencionaba, incluyendo Suiza, que están en entrenamiento, que tienen esta NHS Experience, y por último el resto del mundo. Es decir, que esto va a limitar la posibilidad de entrar directamente a un programa sin haber tenido NHS Experience. Si me preguntas a mí, estamos volviendo a antes de 2020, donde tú entrabas al sistema, trabajabas durante un par de años y eventualmente seguías aplicando todos los años hasta que habías tenido un resultado bastante bueno en las entrevistas y en el proceso de aplicación, que eras uno de los primeros en elegir. La otra vía que se utilizaba antes del 2020 era de trabajar por aproximadamente 5 años para obtener lo que se llama el ILR, o Indefinite Leave to Remain. Esto te permite estar en Reino Unido indefinidamente y trabajar sin ninguna restricción. Por ende, al tener el ILR, vos podías aplicar en la ronda con el resto de los europeos, de Reino Unido y estas personas de Irlanda y estos otros países. Y esto va a volver a ser una vía popular para aquellas personas que quieran ejercer en Reino Unido. Entonces, si tú estás en este momento haciendo tus PLABs y pensando si debes o no debes continuar, te voy a decir lo que yo pienso de una manera muy transparente en base a en qué etapa estás. Si por ejemplo estás en una etapa inicial, es decir, apenas vas a hacer el examen de inglés, yo me tomaría un momento para analizar las opciones que tengo disponibles. Si lo que tú quieres es salir de tu país, ejercer en otro país y tener un ingreso más estable, Reino Unido va a continuar siendo esa opción, siempre cuando seas consciente de que tal vez no vas a poder entrar a la especialidad directamente y vas a tener que pasar por una ruta de un non-training job, o sea, un NHS Experience antes de entrar a un training job. Ahora, si estás en el proceso de, por ejemplo, ya pasas tu PLAB 1 y solo te falta el PLAB 2, yo lo que haría, si te soy honesto, es que haría el PLAB 2, terminaría la licencia, obtendría la licencia, la pondría en pausa y empezaría a aplicar a trabajos o a residencias, porque hasta la fecha, aunque esta ley se ha presentado al Congreso o al Parlamento británico, todavía no ha sido aprobada. De hecho, está apenas en la segunda lectura. No entiendo mucho cómo funciona, pero en el sitio web del Parlamento puedes ver todas las etapas que tiene que pasar esta bill para que pueda ser aprobada. Y viene empezando. Sin embargo, esto puede acelerarse en cualquier momento o simplemente no pasar. Independientemente de eso, creo que lo importante es de que tengas tu licencia, especialmente estás más cerca de la licencia, ya pasas tu PLAB 2 por ejemplo, y tenerlo eso como una oportunidad para estar aplicando a trabajos o a la especialidad en noviembre de este año y ver qué sale y ver qué pasa. Pero siempre ir explorando otras opciones y supongamos que todo sale bien y encuentras un trabajo. En 2027 en la ley establece que se va a empezar a priorizar a aquellos médicos que tengan NHS Experience, lo cual ya más o menos nos establece una línea de referencia de que probablemente van a ser 2 años de experiencia la necesaria para poder aplicar a un posgrado. Y debo admitir que si esa es la vía versus la de esperar 5 años a tener el ILR, sería una vía bastante viable. En resumen, esta ley no quiere decir que se cierran las puertas para los internacionales, que sí va a generar mayor competencia y entrar directamente a un training job o una residencia desde fuera sin NHS Experience se va a convertir cada vez más difícil. Por ende, lo que debes hacer es ser realista con el tiempo que esto va a sumar a todo el proceso. Inicialmente, cuando yo viajé a Reino Unido, yo siempre decía que el proceso tomaba en promedio de 2 a 3 años. Así que si tienen alguna pregunta la pueden dejar en los comentarios, no olviden suscribirse al canal. Los mantendré actualizados de cómo va esta ley, si se aprueba o no se aprueba. Yo sí creo que esta ley eventualmente se va a aprobar y esto quiere decir que va a existir esa limitante o esa barrera adicional para entrar al sistema. Sin embargo, no va a cerrar las puertas al mundo, porque Reino Unido continúa necesitando de médicos internacionales para poder dar los servicios que necesita. La puerta va a seguir abierta probablemente por muchas décadas más. Lo que va a cambiar es cómo debemos abordar cada uno de estos retos
pero la meta siempre va a ser la misma. Espero este video les haya gustado, no olviden suscribirse al canal y nos vemos en otro video en A Doctor's Journey.